Vamos a dedicar estas meditaciones de estos días a profundizar en la espiritualidad del agradecimiento, que es la espiritualidad propia de los franciscanos de María. Es, diciéndolo con una palabra un poco solemne, es el carisma de los franciscanos de María. Pero en esta ocasión quiero meditar, quiero fijarme en la relación que hay entre la virtud del agradecimiento y el resto de las virtudes. O, de otra forma dicho, el agradecimiento como motor para practicar el resto de las virtudes. Hay que empezar por el principio, que es por donde se empiezan siempre las buenas construcciones. Las casas no se empiezan por el tejado, se empiezan por los cimientos. El cimiento de nuestra vida espiritual son las tres virtudes teologales, la primera de las cuales es la fe. La fe en la existencia de Dios, la fe en Dios. La fe es una virtud, por lo tanto, como virtud exige también un esfuerzo, diferente esfuerzo, el de la virtud de la fe del de la virtud de la caridad. Exige un esfuerzo y exige un sacrificio, exige una adaptación, una costumbre, porque la diferencia entre virtud y vicio es que la virtud es una costumbre de algo bueno y el vicio es una costumbre de algo malo. Te has acostumbrado, ya se ha hecho algo natural en ti. Eres una persona que tiene la virtud de la sinceridad, o eres una persona que tienes el defecto, el vicio de la maledicencia. Se ha hecho algo natural en ti decir la verdad, o se ha hecho algo natural en ti mentir. A base de repetición se vuelve natural. La virtud de la fe, por lo tanto, es el ejercicio que vamos haciendo, siempre contando con la gracia de Dios, para creer en nuestro Señor y además creer tal y como nos lo enseña Jesucristo. Dicho esto, sin desmerecer en nada, por lo tanto, lo que voy a añadir al concepto de virtud, que exige un esfuerzo, a mí siempre me ha parecido que la virtud de la fe en Dios, que no es toda la virtud de la fe, pero la virtud de la fe en la existencia de Dios es la más fácil de todas las virtudes. Siempre me ha parecido, desde niño, siempre me ha parecido que creer en Dios era algo sencillo, porque resulta evidente. ¿Cómo se puede entender, cómo se puede explicar la existencia del universo? Algunos, en su enorme ignorancia, recuerdo una canción de Mocedades, cuando yo era un mozo, cantaba Mocedades, y una de sus canciones decía, en la letra, decía: no sé cómo se puede aguantar a un ignorante soberbio. Pues es que hay tantísimos ignorantes soberbios, tantísimos, y en las cuestiones científicas de una forma especial. No saben nada y piensan que se lo saben todo. Y en cuanto te pones a hablar con alguno de estos ignorantes soberbios, que no saben nada de estos temas, por lo menos, probablemente de los otros sabrán muy poco, pues de estos temas no saben nada, te sueltan cosas como el Big Bang, no saben ni lo que es el Big Bang, por ejemplo, pero te lo sueltan enseguida. Hay 4 o 5 cosas de las que van a sacar siempre: la Inquisición, las cruzadas. No saben nada de nada, pero es las cosas con las que se entretienen en atacarte y demuestran su, no digo infinita ignorancia, pero sí abismal ignorancia. Bueno, el Big Bang no explica el origen del universo, porque dice el Big Bang, es decir, el gran estallido, que muchos dicen Big Bang y no saben lo que es. A lo mejor piensan que te ha tocado un premio en una tómbola, ¿no? Bueno, pero porque a lo mejor seguramente no saben tampoco inglés. El caso es que hablan del Big Bang, ¿no? Y ni lo pronuncian bien. Bueno, el Big Bang no explica el origen del universo. El Big Bang explica que hay un momento de una gran explosión y que a partir de ahí el universo se expande partiendo de la nada, partiendo de la nada. ¿Y quién lo hace partir de la nada? El Big Bang no va en contra de la existencia de Dios.
¿Y quién hace esa explosión? ¿Y por qué no ha habido más explosiones? Es imposible que esto tan maravilloso, tan extraordinario, sea fruto de la casualidad. Es imposible. Se habla, por ejemplo, de la evolución de las especies, y tampoco han leído a Darwin, no se han tomado la molestia de entender lo que decía Darwin después de aquel famoso viaje en el Beagle a las Islas Galápagos, ni les interesa. Hablan con unas muletillas aprendidas sin saber lo que dicen, como unos loritos de repetición que no saben que están saludando o diciendo un taco a la persona que habla, porque es lo que han aprendido. Oiga, la teoría de la evolución. ¿Usted ha visto alguna vez en un microscopio cómo es una célula? En un microscopio normal, si usted lo ve con un microscopio de gran resolución, pues una cosa espectacular. ¿Usted piensa que todo eso es fruto de la casualidad o fruto de la selección natural? Usted no sabe de qué está hablando. Yo recuerdo mis años de estudio en la universidad, los años que pasé haciendo la licenciatura de biología, y mi especialidad era en botánica, pero me apasionó la genética, y tenía un excelente profesor de genética, un católico convencido, el profesor Ramón La Cadena. Y es imposible que esto sea fruto de la casualidad, ni siquiera de la evolución. ¿Dónde están los eslabones perdidos? A ver, ¿dónde están? En cualquier caso, vuelvo a repetir, lo tienen muchísimo más difícil los que niegan la existencia de Dios que los que la afirmamos. Si hay una poquita fe en decir Dios existe, esto tan maravilloso y tan extenso no puede ser fruto de la casualidad, hay una fe muchísimo mayor en decir todo esto que existe sí es fruto del azar y de la casualidad. La existencia de Dios es algo que te entra por los ojos y por los poros. Y de hecho, no ha habido una sola civilización humana, desde el momento en que podemos decir que existe el Homo sapiens, no ha habido una sola civilización humana que no haya creído en Dios. A su manera, dioses, identificados con la naturaleza, lo que quieras. Pero toda la historia del ser humano está unida, toda su evolución educativa, su evolución cultural, su evolución relacional, sociológica, todo está unido a la fe en la existencia de Dios. El hombre ha intuido que tenía que haber algo más y que todo lo que existe es fruto de alguien poderoso. Le ha llamado a ese alguien poderoso de una forma o le ha llamado de otra, de acuerdo. Pero ha creído en que había algo más. Y también el hombre ha creído, junto a ese poderoso en el que creía, y no tenía la capacidad de mirar el inmenso universo que hoy sabemos que existe. Hay más estrellas, más soles, más estrellas en el universo, eso está cuantificado, que granos de arena en todas las playas del mundo, en todas las playas de la Tierra. Hay más soles, más estrellas que granos de arena. Cada estrella tendrá sus planetas, los que sean. Imaginaos cómo es el universo. Y usted me dice que esto es fruto de la casualidad. Y ¿qué fe tiene usted en la casualidad? ¿Está usted adorando a la casualidad? Nosotros adoramos a Dios. Es mucho más racional, mucho más inteligente, mucho más lógico creer que esto inmenso, maravilloso, extraordinario es fruto de alguien que no que es fruto de la nada y porque sí. Y de la nada y porque sí, porque no están ocurriendo continuamente cosas equivalentes. La existencia de Dios, la fe en la existencia de Dios exige un átomo de fe, una pizca de fe, pero poquita. Es evidente que esto no puede ser fruto de la casualidad. El hombre, desde su origen, ha creído esto y ha creído, junto a esto, en dos cosas. Primera, este creador, llamémosle así, no voy a entrar en el
variado mundo de las mitologías. El creador, los creadores, como sea, pero nosotros llamamos el creador, este creador todopoderoso, no solamente crea y deja, sino que crea y cuida. Esto forma parte de la intuición humana. No es fruto de la revelación que empieza con Abraham, sino que esto es anterior a Abraham, forma parte de la revelación humana que está dentro de forma parte de nuestro ADN. Creer que hay un Dios que existe, que es todopoderoso y que cuida. Este Dios que interviene en la historia humana, que puede intervenir en la historia humana, este Dios es un Dios al que hay que pedirle, y de ahí van a nacer las religiones, como la forma de pedir a este Dios que intervenga en nuestra historia, ante una enfermedad, ante una situación climatológica que arruina la cosecha, ante el ataque de una tribu o de un país vecino y enemigo. En tu historia personal, tú crees que Dios no solo existe, sino que puede intervenir. Y de ahí va a nacer la religión como el intermediario entre el Dios en el que se cree y la persona. La religión, repito, mucho antes del cristianismo, muchísimo antes, las religiones existen, no solamente el judaísmo, sino que hay una inmensa variedad de religiones que hunden su origen en los tiempos más remotos. Y la religión va a canalizar esa necesidad de ayuda. Pues en unas religiones serán ofrecimiento, por ejemplo, de las primicias de las cosechas, o será el ofrecimiento de algunos actos litúrgicos que a veces nos pueden parecer a nosotros católicos occidentales muy exotéricos, ¿no? Tocar unos cuernos o bien quemar un incienso. Bueno, cada religión va a tener sus propias formas de, llamémosle así, congraciar al Dios en el que se cree o a los dioses con la persona, y que ese Dios, esos dioses, acudan en ayuda de la persona que solicita esa ayuda. Ha habido religiones tremendas que han creído que esto se hacía con sacrificios humanos. En la época bíblica estaban las religiones de Fenicia, que eran lo que hoy es el Líbano y una parte de Siria, donde los dioses exigían sacrificios de niños. Eran los dioses, los Baales. Es el encuentro, por ejemplo, del profeta Elías con los sacerdotes de esos dioses. Los dioses Baales exigían sacrificios humanos. Hoy estamos en la misma situación. Es decir, los dioses del nuevo orden mundial exigen sacrificios humanos. ¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas del aborto. Son sacrificios humanos a estos dioses del nuevo orden mundial. O los ancianos y enfermos con la eutanasia. Son sacrificios humanos a estos dioses, que son los dioses contemporáneos, los dioses de todos aquellos, o de la mayoría de aquellos que no comparten nuestra fe, o otras fees que también se niegan a rendir sacrificio a estos dioses. El hombre ha creído en el poder de Dios y ha creído en la capacidad de ese Dios de entrar en la propia historia personal o en la historia colectiva de su pueblo. Y eso lo ha gestionado a través de la religión, como la forma, la liturgia, el modo de tener contento a Dios. Y ahí las distintas liturgias, las distintas religiones han dicho que una forma era un tipo de sacrificio, otra forma era de otra manera. Otra cosa que ha percibido, que ha intuido el hombre y que ha canalizado a través de la religión es no el miedo a la muerte, sino el miedo a la desaparición, que es distinto. El miedo a que cuando te llega la hora de la muerte, que en nuestros antepasados la edad media, es decir, la edad que vivía el ser humano era muy inferior a la nuestra, había una gran mortalidad, por ejemplo, infantil, o una
elevada mortalidad de las mujeres en el parto. No había cesárea, por ejemplo, había una gran mortalidad por enfermedades, había una gran mortalidad por las continuas guerras que existían. Es decir, la edad media de los hombres era muy, muy inferior a la nuestra. Una persona con 40 años ya era un anciano, y ya no digamos los que sobrepasaban esa cifra, llegaban a los 60 y hasta los 80, que siempre han existido, pero eran casos excepcionales. El hombre ha intuido, ha deseado y ha intuido, no solamente era un deseo, sino que ha deseado y ha intuido que esto no era el final, que tenía que existir algo después de la muerte. Y del mismo modo que intuía que ese Dios es todopoderoso, podía influir en su vida, aquí en la tierra, enfermedad, guerra, cosecha, también podía influir en la vida eterna. Lo que hubiera más allá, que lo han descrito las distintas religiones de una forma o de otra. El Valhalla de los nórdicos pues, era muy distinto al infierno, al Hades de los griegos y romanos. Pero siempre había la misma intuición, y que ese Dios o dioses intervenía también en este paso de la vida aquí a lo que hubiera más allá, a la eternidad. Y por eso, desde el origen del ser humano, los enterramientos se han hecho, las especies prehumanas no hacían enterramientos, los seres humanos los hacían, ponían los cuerpos mirando al sol, al nacimiento del sol o al ocaso del sol, por ejemplo, enterraban con objetos, a veces objetos de valor, según la categoría del difunto, si era un noble, era un rico, ponían cosas que había usado en la vida, incluso a veces sacrificaban animales muy queridos por ellos, un perro, un caballo, o a veces hasta familias, ¿no? Se moría el jefe de la tribu y mataban a la esposa o a varias de las esposas, porque se consideraba su propiedad. Esto está, repito, en toda la historia del ser humano. Después, cuando ya avanza la historia y pasamos de la prehistoria a la historia, vemos los grandes monumentos funerarios. El más espectacular son las pirámides de Egipto, son monumentos funerarios, no solamente para guardar el cadáver del faraón, sino para guardarle con sus tesoros, y ahí están sus escritos, el famoso libro de los muertos, donde te dice lo que tiene que hacer el alma, cómo va a ser juzgada. El hombre ha creído en Dios y ha creído en dos principios esenciales en la relación con Dios. Ha creído en el interés y ha creído en el miedo. Es decir, el interés en la relación con Dios, de que Dios te ayudara en esta vida y en el paso a la vida eterna, y el miedo en que no te ayudara, sino que te castigara. Todo lo demás es la forma que el hombre ha imaginado, con una chispa de verdad en esa intuición, la forma que el hombre ha imaginado para conseguir que ese Dios en el que creía fuera benévolo con él o con los suyos, era el Dios de la tribu o el Dios de la ciudad, y que fuera, además de benévolo, que fuera alguien que no se enfadara. Entonces ahí están también todos los ritos de aplacamiento de la ira de los dioses. El Dios está enfadado y por eso nos manda una sequía. Bueno, pues hay que aplacar la ira de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Según la religión. Los aztecas, por ejemplo, ofrecían sacrificios humanos. Otros ofrecían diezmos y otros ofrecían también sacrificios de las tribus vecinas, o a veces de algunos de las propias tribus, mujeres vírgenes o incluso niños. La fe en Dios. Pero este Dios, esta intuición de Dios, se ve enriquecida por parte de Dios en lo que llamamos la revelación. La revelación es la intervención de Dios
en la historia humana para enseñar o para revelarse, para mostrarse a sí mismo. La intervención de Dios en la historia para, a través de personas a las cuales Él se ha revelado y se ha mostrado, a través de esas personas ir educando a su pueblo poco a poco en quién es de verdad Dios. Esto es lo que se llama revelación. La revelación empieza con Abraham, que ya va a recibir primer elemento esencial de la revelación. Solo hay un Dios. Primer elemento esencial. Por lo tanto, primera enseñanza del propio Dios a un grupo que va a hacer suyo de una forma especial. El creador de todos los hombres es creador amoroso de todos los hombres, pero va a seleccionar un grupo, un pueblo, que va a ser su pueblo elegido, porque ahí va a mostrar Él su verdadero rostro, para que ese pueblo después transmita esas enseñanzas al resto de la humanidad. Esa historia de revelación y esa historia de ese pueblo elegido empieza con Abraham. Primera lección, solo hay un Dios. El monoteísmo. Había habido antes, ahí está, es difícil de hacer una cronografía, pero había habido antes ya alguna intuición en el mundo egipcio, sin llegar a romper con el politeísmo egipcio. Es la época del rey Akenatón, el padre de Tutankamón, que primero se llama Tutankamón, creen en el dios Atón, en el dios Sol, pero no es el Dios único que es revelado a Abraham. Solo hay un Dios. Y luego, poco a poco, en esa historia del pueblo de Israel, en esos 2000 años, hasta que nace, más de 2000 años, en torno a eso, hasta que nace nuestro Señor Jesucristo, en esa época va a ir revelando otras cosas. Y ahí está toda la historia sagrada, la historia del Antiguo Testamento. El Dios que crea no es un Dios caprichoso, como creían los griegos, un Dios caprichoso. Hace lo que quiere y se enamora de una mujer y se convierte en vaca o en toro para llevársela, ¿no? El rapto de Europa, por ejemplo, ¿no? No es un Dios caprichoso, es un Dios justo. Un Dios justo. No te va a condenar o a premiar en función de su humor esta mañana. Es un Dios justo. Todopoderoso, lo cree el hombre antes de Abraham, todopoderoso, que interviene en la historia humana, todopoderoso, y además es justo. Y además es misericordioso. Algunos piensan que el concepto de misericordia está ligado al cristianismo. Eso es porque no conocen los salmos, por ejemplo. El concepto de misericordia es un concepto ya introducido en el Antiguo Testamento, dentro de la revelación del Antiguo Testamento. Quizá no será exactamente igual que el concepto de misericordia que después termina de enseñar Jesucristo, pero está presente ya ahí en el Antiguo Testamento. Dios es el Señor, el Creador, Dios es todopoderoso, Dios es justo, Dios es misericordioso. Por supuesto que además va a dar otras enseñanzas. Por ejemplo, el concepto de Dios único y todopoderoso significa que no hay un Dios malo, igual que el Dios bueno. El mismo poder en las zonas de influencia china se va a llamar el yin y el yang, ¿no? Habréis visto muchas veces ese gráfico de una mitad blanca, una mitad negra. La mitad blanca tiene a su vez un punto negro y la mitad negra tiene a su vez un punto blanco, que tendrá seguramente muchas interpretaciones. Pues por ejemplo, lo que dice Jesucristo, que en todos nosotros hay trigo y cizaña. Pero eso lo que significa es la fe en dos dioses iguales en poder, el Dios del mal y el Dios del bien, en eterna lucha, con victorias sucesivas de uno y del otro. Esta no es la fe revelada. Hay un solo Dios. Este solo Dios, este Dios único, es el Todopoderoso y por lo tanto Él no es el principio del mal. Por eso en el relato de la creación
en el Génesis y luego el que aparece en Deuteronomio, en el relato de la creación, se insiste. No es una casualidad, se insiste. Después de cada día de la creación se insiste en decir, Dios vio que era bueno. Y cuando crea al hombre dice, Dios vio que era muy bueno. El hombre, la naturaleza, es obra de Dios y es una obra del Dios que ha hecho eso por amor y que es bueno lo que ha hecho. El origen del mal va a estar en otro sitio, no en un Dios malo. El origen del mal va a estar en el pecado que el hombre comete, dejándose seducir por no un principio maligno, sino por una criatura de Dios que en su soberbia se ha rebelado contra Dios. Lucifer, fijaros, el ángel de la luz, el ángel brillante y por lo tanto el ángel seductor, que es el que seduce, consigue seducir a Eva y a Adán. Les consigue seducir con una promesa: seréis como dioses. El hombre quiere quitar a Dios de su trono y ponerse en su lugar. Esta promesa de convertirse en dioses es la promesa del relativismo, es la promesa de la soberbia. Este es el origen del pecado original. El mal no proviene de Dios, sino que proviene de la persona que, haciendo uso de su libertad, rechaza a Dios y se vuelve contra él. Pecado original o pecados personales. Bien, esto es una pequeña introducción a nuestra fe. Repito, hasta el concepto de misericordia está en el Antiguo Testamento, y luego nuestro Señor va a ampliar y a completar de forma definitiva la revelación. Por ejemplo, un solo Dios, pero tres personas distintas. Un solo Dios verdadero, solo hay uno. No son tres dioses, pero son tres personas. El dogma de la Trinidad es importantísimo en nuestra fe, porque indica cómo tenemos que relacionarlos con los demás. Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que intentar vivir como vive Dios. Y por lo tanto, Dios vive cuidando de la unidad, un solo Dios, pero Dios vive también respetando al otro, respetando las legítimas diferencias. No pretendas que el otro sea como tú. No pretendas despersonalizarle. No pretendas que sea una copia tuya. Respeta las diferencias legítimas, que son una riqueza, aunque te cuesten. Y eso es enormemente práctico para las relaciones matrimoniales, enormemente práctico para las relaciones intergeneracionales, padres con hijos o con abuelos. Es decir, es distinto. Tu mujer es distinta de ti, tu marido es distinto de ti, tus hijos tienen otra edad, son de otra cultura, de otra generación, es distinto. Hay que buscar la unidad, pero no puedes pedir que el otro sea como tú. Tienes que respetar su diferencia. ¿Qué diferencia hay que respetar? Aquella que no rompa la unidad. Por eso la primera revelación es la unidad. Primero, la primera revelación en el tiempo, Abraham, Dios es uno, y después la segunda revelación por Jesucristo, que completa esta primera, es las diferencias legítimas. Son legítimas en tanto no rompan la unidad. Cuando rompen la unidad, son diferencias que han dejado de ser legítimas. O sea, tú puedes decirle a tu hijo o tu hija, por poner un ejemplo, no te puedo tener atado corto a la pata de la cama y no dejarte salir de casa. Pero a la vez tienes que decirle, esto es una familia, aquí tiene que haber unas normas, porque de lo contrario, lo que se rompe es la unidad. Ese va a ser el equilibrio que se hace y que se consigue con el amor y con el amor recíproco. El amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El amor del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. El amor que implica siempre generosidad, renuncia, sacrificio, pero que también tiene unos límites, tiene unas líneas rojas. Bien, no voy a seguir desgranando todos los conceptos de la fe tal y como los ha revelado Jesucristo, lo que voy a ir ya ahora al tema de hoy, que es la relación entre
el agradecimiento y la fe. Yo creo en Dios, creo en Dios. Y creo además en el Dios de Jesucristo. Es decir, he hecho el recorrido por la historia de la revelación y por incluso lo anterior a la revelación. Yo creo en Dios. Creo en el poder de Dios. Creo en que Dios me escucha. Creo en que Dios interviene en mi vida y puede intervenir en la de los míos. Creo en los milagros. Los he experimentado. Me fío, por supuesto, de lo que cuentan los testigos que vieron hacer milagros a Jesucristo. Creo en que Dios interviene en mi historia y también interviene en mi paso a la otra vida con su misericordia, siempre y cuando, como enseña Jesucristo, yo quiera esa misericordia con mi arrepentimiento. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Porque si la fe es solo esto, es como una virtud que no produce un resultado. Y esto es lo que nos ha fallado. Yo creo en Dios, creo en su poder, creo en su misericordia, creo que interviene en mi vida, creo que puedo suplicarle con humildad y Él me escucha. A veces parece que no, pero me escucha siempre. A veces parece que no. Yo creo en esto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Y ahí es donde surge por primera vez el agradecimiento. El agradecimiento surge de la fe en la existencia de Dios. El agradecimiento, por lo tanto, se presenta como la respuesta lógica, incluso como la respuesta obligada. ¿Cómo puede haber un agradecimiento obligado? Entonces ya no es agradecimiento, es un deber. Bueno, de acuerdo, es el deber del agradecimiento. El agradecimiento como respuesta obligada, como el deber que tengo ante ese Dios en el que creo. Creo en alguien que me ha creado. ¿Y qué? ¿Y ahora qué hago? Creo en alguien que me cuida. ¿Y ahora qué hago? Creo en alguien que me escucha. Y que me cuida, me escucha e interviene en mi favor, incluso en algunas ocasiones excepcionales, interrumpiendo las leyes naturales que Él mismo ha puesto, que son los milagros. Creo en esto y he sido agraciado con milagros, aunque los milagros sean muy difíciles de demostrar, pero a nivel personal tú sabes que ha sido una intervención extraordinaria de Dios. Yo creo en esto. No se nos ha enseñado a dar una respuesta coherente con la fe. Es decir, cuando en el cristianismo, en nuestra religión, se nos presenta la fe con toda su riqueza, por desgracia hoy ya muchos no lo hacen, pero cuando se nos presenta la fe con toda su complejidad maravillosa, no solamente Antiguo Testamento, no solamente previo a Abraham, sino la fe revelada por nuestro Señor Jesucristo, no se une el cumplimiento de las leyes morales con esta fe. No ha habido una catequesis que nos enseñe que tenemos ante la fe en Dios, que tenemos la obligación de dar una respuesta a esa fe. Es como si la fe fuera por un lado y la moral, el conjunto de las normas morales, también lo mismo que la fe, algunas procedentes de la propia naturaleza, otras ya reveladas. No hay una relación entre la fe y la moral. Y por eso muchos dicen, yo creo en Dios, pero la moral la rechazo o la hago a mi manera. No, pero es que si tú crees en Dios, en cualquier Dios en el que creas, tienes una ética, tienes, según esa religión, tienes unos compromisos con ese Dios. Y esto no es capricho opcional, sino que es consecuencia lógica.
Si yo creo en Dios, tengo que responder con mi vida, dentro de la cual en mi vida entran muchas facetas. Por ejemplo, entra la vida espiritual, la oración, la liturgia, la asistencia a misa, entra naturalmente el comportamiento conmigo mismo y con los demás. No puedo hacerme daño a mí mismo porque no soy dueño de mí mismo, y desde luego no puedo hacer daño a los demás. Y esto es una consecuencia lógica de esa fe que tengo. Para nosotros, esta unión entre fe y vida, o dicho de otra forma, entre fe y moral, entre dogma y moral, el vínculo de unión es el agradecimiento. Es decir, yo creo, y porque creo yo agradezco. Yo creo en el Dios que de una forma humanamente imposible de entender, yo creo en el Dios que se ha hecho hombre. Yo creo en el Dios que ha estado aquí 33 años enseñándonos maravillosamente esa plenitud de la revelación. Yo creo en el Dios hombre que ha muerto en la cruz para perdonar mis pecados. Yo creo en el Dios hombre muerto que resucita. Yo creo en el Dios hombre, Dios verdadero, hombre verdadero, cuerpo y alma, humanidad y divinidad que está presente en cada forma consagrada. Yo creo en Dios. Dogma. Delante de este dogma, de esta fe, ¿yo qué hago? No solamente qué hago yo, franciscano de María, sino qué debería hacer cualquier católico que tiene esta fe, que cree en Cristo, Dios hecho hombre, en Cristo, Dios hombre crucificado, en Cristo, Dios hombre muerto, sepultado, resucitado. ¿Qué debe de hacer cualquiera que tiene esta fe? Caer de rodillas. No hay otra respuesta posible. Es, repito, lógico, con la misma lógica con la que digo, este mundo maravilloso no puede ser fruto de la casualidad. Pues tiene una fe más grande que yo. Yo tengo fe en que todo esto es fruto del amor de Dios, y me parece evidente, y usted tiene una fe mucho más grande porque dice que esto es fruto de la casualidad. Usted sí que tiene fe, usted tiene una fe gigantesca en el no Dios, y yo tengo una fe realmente pequeñita en Dios, porque es tan evidente la existencia de Dios. Usted sí que tiene fe, porque mira, creer que esto es fruto de la casualidad ya es tener una fe grande. Usted cree, usted tiene una fe inmensa. ¿Cree usted en que Dios no existe? Su fe es mucho más grande que la mía, porque creer que Dios existe es evidente. Mientras creer que todo esto es fruto de la casualidad, eso sí que hace falta tener una fe gigantesca. Es usted un profundísimo creyente, mucho más que yo. Pero después de eso, y después del enriquecimiento de la revelación con Jesucristo, yo no tengo opciones. Es un deber. Pero yo no puedo ver a Cristo crucificado y encogerme de hombros creyendo que es Dios. Veo a Cristo crucificado y no creo en Dios, es otra cuestión. Pero yo no puedo ver a Cristo crucificado creyendo que es Dios, encogerme de hombros y pasar de largo. No puedo. Lo mismo que veo las estrellas y digo, por lógica, Dios existe, veo a Cristo crucificado creyendo en Él y por lógica digo, tengo que hacer algo. Hay una respuesta que dar. Y la única respuesta posible, la única, no hay opciones ni variedades de respuestas legítimas, solo hay una respuesta posible: de rodillas y agradecimiento. Solo hay esta. ¿Cómo es posible que delante del Cristo crucificado, o delante del Cristo resucitado, o delante del Cristo que multiplica el pan para que la gente no tenga hambre, o delante del Cristo que anda sobre las aguas para darnos una lección de confianza, cómo es posible quedarte indiferente? El agradecimiento es la pura lógica. Delante del Dios que te ama, yo no tengo otra opción más que caer de rodillas y amar al Dios que me ama y decirle gracias. Y decirle lo que San Francisco le dijo cuando entendió. San Francisco lo dijo y lo sabemos. Me imagino que el resto de los santos
incluidos los santos anónimos, también han dicho lo mismo. Señor, ¿qué quieres que haga? Esta es la pregunta por la moral. A partir de ahí viene la respuesta de Dios. 10 mandamientos, que es una forma de resumir la ley natural, bienaventuranzas, la imitación de Cristo. Muy bien. Esa va a ser la respuesta de Dios a ti. Pero la respuesta no se produce si no hay previamente una pregunta. Y la pregunta surge cuando tú te das cuenta de quién es Dios, de qué infinito e inmerecido es su amor, de qué grande es su amor por todos, pero por ti. Y cuando tú te das cuenta de esto, en tu historia personal, ¿qué habría sido de mí si en tal momento, en tal otro, este hilo de oro que Dios ha ido tejiendo y que es mi vida, y que tiene unos puntos por arriba y que tiene unos puntos por abajo? El hilo va mostrándose por arriba y el hilo va también por abajo. Es decir, el hilo por abajo es cuando tú te has alejado de Dios, pero sin embargo Dios nunca se ha alejado de ti y ha hecho que volviera a aparecer. A veces enseguida peco y me levanto, la puntada entra, sale enseguida, y otras veces la puntada por debajo deja más hilo y aparece más tarde de nuevo por arriba. Pero hay ese hilo de oro que Dios, esa historia de amor que Dios ha tenido contigo y que nunca te ha dejado. Nosotros delante de este Dios decimos lo que es lógico y lo que debe de decir cualquier católico, no los franciscanos de María, sino cualquier católico debe de decir esto. De rodillas, Señor, te digo gracias, gracias. Y añado, ¿qué quieres que haga? Y por eso, cuando uno entiende esto y lo vive así, la moral católica exigente no es una imposición que te viene de fuera por alguien que quiere amargarte la vida y que tú vas a estar regateando continuamente a ver si hay rebajas. ¿Y no me podrías pedir menos? Y en este punto, cada uno tendrá el suyo, ¿no podría ser más tolerante, menos exigente? La moral católica se percibe como un don. Gracias, Señor. Yo te pido, ¿qué quieres que haga? Tú me dices lo que tengo que hacer, tú me dices cuál es tu voluntad y yo te agradezco que me lo digas, porque yo estoy deseando darte gracias, estoy deseando hacer algo que te agrade, hacer lo que a ti más te agrade, por amor a ti, por agradecimiento a ti. Así que el hecho de que tú me digas que haga esto no es una carga, sino que es algo que yo te he estado pidiendo ardientemente. En la historia de San Francisco esto es muy evidente, porque él se pasa más de un año yendo a San Damián. Por supuesto porque le gustaba y el Señor hizo que le gustara. Allí tenía que darle la revelación. Se pasa más de un año yendo a San Damián a preguntar, ¿qué quieres que haga? Me has hecho dejar el ejército en Spoleto, me has dicho que volviera a Asís, me has dicho que allí me dirías lo que tengo que hacer. Yo quiero servirte, quiero ser tu soldado, quiero servirte. Y aquí estoy y ahora no me dices nada. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Así le tiene un año. Hasta que le dice, repara mi casa, que como ves amenaza ruina, y él piensa que se refiere a la ermita de San Damián. San Francisco no se queja, lleva un año pidiéndoselo. San Francisco no se queja, al contrario, lo agradece. Hombre, ya sé qué es lo que quieres. Has tardado un poquito, ¿eh? Me tienes aquí un año, aquí viniendo todos los días, pero bueno, ya por fin, delante de la respuesta de Dios a tu pregunta, tú lo agradeces. ¿Qué quieres que haga? La vocación, el matrimonio, servicio a la gente necesitada, tener una profesión que practico para ganarme la vida y para ayudar. Señor, ¿qué quieres que haga? La santidad. Bueno, el agradecimiento, por lo tanto, es la respuesta lógica. Insisto mucho en esto. Lo mismo que la fe es la respuesta lógica a la existencia de la naturaleza, el agradecimiento es la respuesta lógica a la fe en el Dios Todopoderoso que se ha hecho hombre y ha muerto y se ha entregado por mí. El agradecimiento nos abre la puerta para poder recibir el mensaje de Dios
a través de las enseñanzas morales, digamos, es lo que une el dogma con la moral. ¿Qué quieres que haga? Cumple los mandamientos y cumple la imitación de Cristo. Primera parte. Y ahora viene la segunda parte. Hasta aquí todo parecería relativamente sencillo. No digo que no es difícil de cumplir esos mandamientos, algunas cosas de las que Dios nos pide, vale, pero relativamente sencillo. Hay un problema. Nuestra religión es la única religión en el mundo que tiene este problema y hay que afrontarlo. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nuestra religión nos dice cosas bellísimas sobre Dios, bellísimas. Dios existe, Dios es amor, Dios es tu Padre, Dios te cuida, y un solo cabello de tu cabeza caerá. Mirad los lirios del campo, tú vales más que los pájaros. Es maravillosa nuestra religión. Y se cumple a veces, porque en otras ocasiones la barca se está hundiendo y tú estás en la barca y Dios está dormido. Está en la barca contigo, pero está dormido. No está en el cielo, está en la barca contigo, pero está dormido, como si no le importaras. Es decir, hay veces en que tú estás tan cierto de la existencia amorosa de Dios, no solo de la existencia de Dios, repito, para eso basta ver una noche llena de estrellas, sino de la existencia amorosa, paternal de Dios, que no tiene ningún problema, ninguna duda de fe. Pero cuando viene la enfermedad, la muerte de una persona amada, tiempo y tiempo sin trabajo, cuando llega tu propio final de la vida, en medio quizá de quién sabe qué dolores, y cuando tu país se encuentra en una situación horrible, pensad, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, por poner algún ejemplo que conocemos, posiblemente España pronto, y cuando tu iglesia se encuentra, que es tu familia, que es tu vida, cuando tu iglesia se encuentra en una situación de confusión, donde lo que era claro ahora es confuso, lo que estaba prohibido ahora parece que se va a permitir, ¿dónde está Dios? Ese es el único problema de nuestra religión. ¿Cómo compaginar la fe en el amor de Dios? ¿Cómo compaginarlo con la realidad dura que todos nosotros, de una forma o de otra, experimentamos no una vez, sino muchas veces en la vida, y que a veces no es una realidad dura, sino que es una realidad cruel? No sé si habéis visto, yo no la he visto ni la voy a ver porque es superior a mi sensibilidad, pero he oído hablar de ella, esta película que han estrenado sobre los niños que son utilizados, secuestrados, comprados, primero para sexo y después para hacer los pedacitos y vender los órganos. Ayer o antes de ayer, la defensora del pueblo en Rusia reconoció que se habían llevado a 300.000 niños de Ucrania, reconocido ya oficialmente por Rusia. Putin está denunciado ante el Tribunal de Derechos Humanos por qué han hecho con esos niños. Algunos los han devuelto. ¿Qué han hecho con 300.000 niños? 300.000. Es sabido que, por ejemplo, después del terrible tsunami, todavía os acordaréis que ocurrió un día de Navidad hace unos años en el sureste asiático, bueno, hubo 200.000 muertes. Yo he estado en Ceilán, en Sri Lanka, después del tsunami, para estar con los franciscanos de María de allí, y vi todavía la catástrofe y las consecuencias. Quedaron miles de niños, no sé cuantificado, pero muchos miles de niños sin padres, abandonados. Los padres habían muerto, a veces por salvarles a ellos. Quedaron miles de niños huérfanos. Inmediatamente está demostrado,
llegaron a estos lugares. Tailandia, el famoso sitio recreativo, el más famoso de Tailandia, quedó arrasado. Han hecho una película sobre ello, pero vamos, la isla de Ceilán, Sri Lanka, una parte del sur quedó arrasada. Llegaron inmediatamente. Hay profesionales que se encargan de esos, son compradores de esclavos para llevarse a esos niños para el sexo y después para la venta de órganos. Cuando te toca esto, cuando te han secuestrado a tu hijo y sabes a dónde va a parar, cuando tu hermana, en un alarde de absoluta idiotez, ha decidido meterse a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, y es una chiquita joven, 18, 20, 25 años, y ya no vuelves a saber de ella nunca más, y sabes que es muy probable que esté en un prostíbulo. Cuando te toca esto, cuando en tu propia vida has perdido a tu papá y a tu mamá, y te coge un tratante de esclavos y terminas en un prostíbulo, donde sea, oye, en La Habana o en Bangkok, donde van los europeos o los norteamericanos a pasarse sus vacaciones sexuales, que es un número escandaloso de occidentales que van a tener relaciones sexuales con menores, sin querer preguntarse si esos menores han sido comprados y están siendo tratados. Les da igual que sean esclavos, ellos van a tener su momento de placer y les da igual todo. Y estos son los que después se escandalizan si tú estás en contra de la ideología de género. Bueno, no digo que sean todos, obviamente, pero sí son muchos. Cuando a ti te ha tocado esto en tu vida o en la vida de uno de los tuyos, ¿cómo puedes seguir creyendo que Dios existe y es amor? Este es el punto débil de nuestra religión. Y esto tenemos que afrontarlo. Y no se enseña en las catequesis nunca a afrontar esto. Y porque si tú no eres capaz de afrontar esto y de dar una respuesta a esta pregunta, que a veces es tan hiriente porque te hiere a ti, no es una teoría. Los niños del tsunami acabaron en el prostíbulo. Niños del tsunami o los niños que cruzan la frontera con Estados Unidos tienen muchas posibilidades de acabar siendo troceados para los ricos sin escrúpulos que compran órganos para vivir unos años más. Sino que a veces te toca a ti, y no solo por una catástrofe así, sino porque tienes un cáncer y te encuentras con un cáncer del tipo que sea, ¿no? Y tienes dolores, tu vida queda truncada. Y cuando te toca a ti, si tú no has preparado la respuesta, la crisis de fe está asegurada. No digo que de las crisis no se salga, pero que en las crisis se entra. Puedes no salir, o puedes salir con una fe fortalecida. Puedes salir a base de otro golpe, o puedes salir porque después de haber estado sumergido, vuelves a salir a flote porque necesitas volver a respirar. Tienes que tener la respuesta a esta cuestión, que es la cuestión esencial, la cuestión crucial de la fe cristiana. Es tan maravillosa nuestra fe, tan maravillosa, que tiene que tener algún punto, no digo débil, pero sí algún punto más frágil. Y este es el que hay que afrontar. ¿Cómo lo afrontamos nosotros? Si yo creo en Dios, he dicho, es obvio, es evidente, es lógico, es natural caer de rodillas y dar las gracias. ¿Tiene algo que ver el agradecimiento con esta crisis de fe? Tiene todo que ver. Dar las gracias a Dios y por lo tanto responder como San Francisco, ¿qué quieres que haga? Y hacer la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos. Bueno,
Darle gracias a Dios tiene su mérito y su dificultad. Con la gracia de Dios podemos hacerlo, ¿vale? Pero eso es la parte fácil, ¿no? Es decir, el agradecimiento es una respuesta a la fe en la existencia de Dios. El agradecimiento tiene que entrar también cuando esa fe está oscurecida. No digo la fe en la existencia de Dios, sino en la fe en el amor de Dios. De hecho, el agradecimiento es la respuesta que yo tengo que dar a la fe en Dios y en el amor de Dios, la respuesta que tengo que dar cuando es evidente y cuando es oscuro. Ese, además, es el momento del verdadero amor a Dios. Y eso lo expresamos desde el agradecimiento con esta frase: yo, Señor, confío en ti. La confianza en Dios no es la virtud que se pone a prueba cuando todo es maravilloso. De hecho, es que no existe confianza cuando todo es maravilloso. La confianza es algo que existe cuando tú no puedes demostrar eso en lo que crees o por lo que agradeces. Y eso vale a cualquier nivel, ¿no? Tú te vas a trabajar, tu esposa se queda en casa, por ejemplo, y tú confías en que mientras tú estás trabajando y tu esposa está en casa, está haciendo las labores de la casa, está yendo a la compra, está, no sé, si los niños son pequeños, cuidando a los niños o lo que sea, y no está liada con el que reparte la bombona del butano, ¿eh? Bueno, es decir, tú tienes confianza en tu esposa, ¿eh? No la estás monitoreando cada 3 minutos a ver en qué habitación de la casa se encuentra y si está sola. Tienes confianza en tu esposa. Tú tienes confianza en tu marido, que te dice: estoy trabajando, cariño, y voy a llegar un poco tarde a casa. Tienes confianza en tu marido, en que efectivamente ese día hay un trabajo extra y tienes que hacerlo. Y tiene que llegar más tarde a casa. Y no estás monitoreando a ver si de verdad está a la oficina o se ha marchado a un bar o a otro sitio con los amigos. Bien, la confianza se pone de manifiesto en el momento en el cual no tienes certezas de eso en lo que confías, sea en el comportamiento de tu esposa o tu marido, o sea en el comportamiento de Dios. Y esa confianza es un acto de amor y de amor puro. Y la fe es un acto de amor pequeñito, pequeñito. Es un acto de amor, pero muy pequeñito, porque es tan evidente que Dios existe, tan evidente. Y por lo tanto el cumplimiento de la moral es algo exigente, pero es lógico, es consecuencia. Si Dios existe, si me ha creado, si ha muerto por mí, yo tengo que dar una respuesta de agradecimiento a este Dios haciendo lo que Él me pide. El acto de amor verdadero, el acto de amor puro, el acto de amor más difícil es el acto de amor que tú haces desde la oscuridad. Y no es el acto de amor como el anterior que te lleva a hacer obras, sino que es el acto de amor que te lleva a seguir creyendo y por lo tanto, como consecuencia, después hacer obras. Señor, yo confío en ti, yo me abandono en ti, yo me pongo en tus manos, yo creo en ti. Nuestro Señor hizo este acto de amor. Nunca le agradeceremos bastante que Él lo haya hecho. Hizo este acto de amor y lo sabemos, gracias a Dios nos ha llegado en la Escritura. Hizo este acto de amor en el huerto de los olivos. Y si es posible, Señor, que pase de mí este cáliz. Abba, Padre, le llama papá. Es el único momento en todo el Nuevo Testamento en que Jesús llama a Dios Padre, le llama papá, papaíto. El único momento en que Él se muestra en su relación con Dios tierno,
está suplicando: papá, papá, papaíto, por favor, papá, si es posible que pase de mí este cáliz. Está sudando sangre, sabe lo que le espera, la horrorosa flagelación, la muerte agónica en la cruz, que era espantoso. Para poder respirar tenía que incorporarse apoyándose en el clavo que tenía en los pies y en los clavos que tenía en las manos. Tenía que elevarse para coger aire y después volvía a caer, volvía a elevarse. Así el tiempo que estuvo en la cruz. Tenía el brazo, uno de los brazos, que estaba descoyuntado. Se le había salido el hueso de la clavícula y en esa carne, sin la unión de los tendones, tenía que apoyarse. El sufrimiento físico fue espantoso. Este hombre sabe lo que le va a pasar. Está sudando sangre del puro miedo y le dice a Dios: papá, por favor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Y después en la cruz, en la agonía horrorosa de estar haciendo ese esfuerzo, él que estaba flagelado y que todo su cuerpo era una llaga, él que tenía los huesos a la vista, las costillas a la vista y probablemente la columna a la vista, él le dice a Dios: Eloí, que es el término con que se referían a Dios, es una frase que está sacada de la Escritura. Ya no le dice papá, le dice Eloí, que significa Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu, me fío. Es decir, este Dios sabe lo que pasamos, sabe de qué va. Este Dios ha pasado lo que nosotros estamos pasando. No habrá tenido tu cáncer, no habrá perdido a tu hijo, no habrá sido atrapado por los mercaderes de esclavos para meterte en un círculo infernal que termine con tu descuartizamiento para venderte a los ricos sin escrúpulos. Pero este Dios hecho hombre sabe de qué está hablando y sabe lo que pasamos y nos da el camino. Me fío, confío. Desde esta oscuridad, desde esta tiniebla, yo, Señor, confío en ti. Y este es el acto puro de amor a Dios, es el acto puro de agradecimiento. Señor, por agradecimiento a ti, yo, Señor, me fío de ti. El acto más puro de amor que podamos hacer a Dios. El acto que, si no fuera por la fe en Dios y por la gracia de Dios, seríamos incapaces de hacer. Por lo tanto, ¿qué relación tiene el agradecimiento con la fe? La parte fácil no es que sea precisamente fácil, pero la parte más fácil es cumplir los mandamientos. Te agradezco, Señor, tu amor. Te agradezco tu amor. ¿Qué quieres que haga? Cumple los mandamientos. Ahí está. Los mandamientos de Moisés y el gran mandamiento de la imitación de Cristo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Imitación de Cristo. Esa es la parte más fácil, aunque es muy difícil. La parte más difícil del agradecimiento, la parte pura, que sin la gracia de Dios no seríamos capaces de hacer, es la confianza en Dios. Y eso es lo primero que nosotros decimos al Señor en nuestra oración. Señor, yo me fío de ti. A veces se lo dices, es una fórmula. Bueno, depende de cómo estés. A veces se lo dices desde un profundo sufrimiento. A veces se lo dices desde la impresión de que no hay un suelo bajo tus pies donde poner el siguiente, donde dar el siguiente paso, porque todo se derrumba a tu alrededor. A veces se lo dices y te cuesta poquito, y a veces se lo dices y te da la impresión de que ni siquiera puedes decírselo. Pero es nuestro agradecimiento. Señor, yo te veo en la cruz y no solamente te digo qué quieres que haga,
sino que cuando te veo en la cruz, cuando te miro en el huerto, cuando te escucho decir en aquella situación de tortura espantosa, en tus manos encomiendo mi espíritu, yo, Señor, comprendo la infinitud de tu amor y lo inmerecido. Yo, Señor, a ti, al Dios crucificado, al Dios abandonado, a ti, Señor, yo te digo, yo confío en ti. Si tú has sido capaz de hacer eso, yo, Señor, por amor a ti, por agradecimiento a ti, quiero decirte lo mismo. Yo, Señor, confío en ti, yo me abandono en ti. Consecuencias: la paz. La primera consecuencia, la paz. No es que todo pase, ¿verdad? No es que el problema se resuelva con una especie de fórmula mágica pronunciada, yo confío en ti, el miedo desaparezca, o la enfermedad se vaya, o el hijo muerto resucite, o no, el problema casi siempre sigue igual. El cambio está en ti. Yo, Señor, confío en ti, yo me abandono en ti, yo me pongo en tus manos, yo acepto tu divina voluntad, y esto lo hago por agradecimiento a ti, que has pasado por lo mismo, por amor a mí. Yo, Señor, me abandono como agradecimiento. Yo, Señor, confío como agradecimiento. Y te da paz, una enorme paz. Es lo que promete Jesús: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aliviaré. No te quitaré el problema, te aliviaré. Y por lo tanto hay alivio, el alivio de tener paz. Y eso es lo que te hace capaz, con la gracia de Dios, de cargar con tu cruz, de seguir adelante, de ofrecerle la situación familiar, el dolor físico, la situación eclesial, la situación de la sociedad. Señor, yo por ti, por agradecimiento a ti, acepto esto y me fío de ti. No entiendo. Si es posible, Señor, te suplico que pase de mí este cáliz, que se resuelva este problema. No entiendo, Señor, tus planes. No tengo por qué entenderlos. Yo, Señor, confío en ti, me abandono en ti, y ahí encuentro la paz para seguir luchando y para no rendirme. Hagamos ahora un acto de agradecimiento, confiando que el rato de esta mañana de meditación sea precisamente para esto, para mostrarle al Señor de la misericordia nuestras heridas, nuestros miedos, para decirle: si es posible que pase de mí este cáliz, pero para añadir, por agradecimiento a ti, Señor, yo confío en ti. Hacemos un momento de oración en silencio.